Ya. Ante todo, buenas noches. Quiero agradecer a los presentes por conectarse en esta charla informativa sobre la eutanasia, donde al final nosotros necesitamos sus respuestas, sus opiniones sobre qué les pareció nuestra exposición. Nosotros somos el grupo de las Fénix y bueno, empezamos. La eutanasia, acto de piedad o temor. Integrantes: Ania Rieta, Yasmín Dueñas, Renata Soto y Aneleis Pérez. Los puntos que tocaremos en esta charla son: ¿qué es la eutanasia? ¿Por qué es importante hablar de la eutanasia? ¿En qué casos se utiliza la eutanasia? ¿En qué países es legal la eutanasia? También veremos dos opciones entre la eutanasia pasiva y eutanasia activa. Veremos los principales argumentos para promover la legalización de la eutanasia. También veremos por qué en el Perú no se aprueba la eutanasia. Luego veremos algunos casos, tanto reales y relatos de los familiares. Primero, ¿qué es la eutanasia? ¿Alguna vez se preguntaron? Bueno, la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de una persona con una enfermedad terminal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona se encuentra, por ejemplo, con cáncer o con un tumor que ya está demasiado avanzado y por más tratamientos que se haga, no va a haber alguna cura, no tiene alguna alternativa para seguir, ¿no? Simplemente darle una calidad de vida mientras le dure, teniendo como principal objetivo evitar el sufrimiento irreversible e intolerable de la persona, debido a que se considera que el sufrimiento prolongado y sin sentido deshonra la vida del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la persona sabe que por más tratamientos que haya, no hay una cura, nosotros simplemente optamos por darle medicamentos a los pacientes para que ya no sientan tanto dolor, pero ellos en sí, su estado emocional, su estado psicológico, pues está mal. La mayoría de estos pacientes se encuentran en depresión, muchos terminan suicidándose, otros terminan por querer optar por la eutanasia, ¿no? Cosa que en el Perú lamentablemente no es legal. ¿Por qué es importante hablar de la eutanasia? Acá tenemos 4 puntos. Primer punto: debemos dialogar sobre la eutanasia más frecuente, porque es una acción que reconoce el derecho de un enfermo o a decidir cuándo y cómo morir, en qué casos de padecer una enfermedad o una condición médica que le represente un sufrimiento intolerable sin posibilidad de mejoría. Como mencioné anteriormente, esto se da en pacientes que tienen enfermedad terminal. Segundo punto: se debe respetar su decisión sobre su vida, porque el enfermo es dueño de ella. Claro que todas las personas no pensamos igual y que su vida le pertenece a Dios y merece respeto. En este segundo punto, nosotros tratamos de explicar que el paciente, como sabe que su tratamiento ya no, no es válido, por así decirlo, el paciente se siente triste, entonces quiere optar por la eutanasia, cosa que muchos familiares no aceptan porque quieren permanecer con él todavía, pero no se ponen a pensar cómo se siente ese paciente, porque ese paciente ha de estar deprimido, porque sabe que en cualquier momento él puede fallecer. Tercer punto: es una acción en el contexto de la atención médica, cuando se han agotado las alternativas para curar o aliviar a un enfermo. Cuarto punto: la eutanasia se entiende como una acción concertada entre un paciente y un médico, como un acuerdo que se basa en el respeto a la autonomía del paciente y en la solidaridad del médico. Hay que preguntarse cuál es la mejor forma de realizar esta práctica en una sociedad determinada, de manera clandestina o con el respaldo del Estado. En este cuarto punto nosotros hablamos sobre paciente y médico. Muchos saben que el paciente y el médico tienen una alianza muy fuerte mientras este sea su paciente. ¿Por qué? Porque el médico le merece, debe darle confiabilidad al paciente, donde el paciente se sienta seguro y claro,
por su enfermedad terminal le va a decir que ya no tienes deseos de vivir. Entonces, en algunos casos hemos visto que el médico, por más ilegal que sea, ayuda al paciente con esto de la eutanasia, cosa que queda entre ellos en un mutuo acuerdo y no, o sea, no dan más comentarios a los familiares. A continuación pasaremos con mi compañera. Bueno, sí, yo hablaré sobre en qué casos se debe utilizar la eutanasia. Bueno, los casos en los cuales podemos hablar de eutanasia o el uso de esta es cuando las situaciones de la vida de esta persona están deterioradas, es decir, un enfermo con una lesión cerebral irreversible en estado de inconsciencia, conectado de esta forma a un respirador artificial, el cual es el único instrumento que le está dando vida. Este estado se conoce como un paciente vegetal. De esto podemos afirmar que la persona es inconsciente de su estado y por lo tanto, si se toma la decisión de eutanasia, serían los familiares. Esta decisión de parte de los familiares es muy cuestionada porque ellos no son dueños de la vida de esta persona. Entonces se cuestiona mucho el hecho de que si se les da la eutanasia o no a estos pacientes en estado vegetal. Es una decisión muy difícil por parte de ellos, pero se dice que mantener al familiar en estado vegetal vendría a ser una tortura disfrazada de humanismo, ya que es necesario plantearse seriamente la legalización de la eutanasia para estos casos extremos, por doloroso que sea así, porque una vida así no merece ser vivida, ya que no hay calidad de vida en los últimos momentos de esta persona, ¿no? Es por ello que el enfermo terminal puede tener la tranquilidad de que los médicos y sus familiares se empeñarán en apoyar su vida. Entonces, muchos aseguran que estas personas quisieran ya desertar de este mundo, ¿no? Pero no lo saben porque están justamente inconscientes. Por ello, tenemos aquí el rol de los familiares para darle una muerte digna y las mejores condiciones. Y acá tenemos en qué países es legal la eutanasia. Bueno, para ello tenemos a 7 países, los cuales son Bélgica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, Luxemburgo, Países Bajos y Nueva Zelanda. En Bélgica podemos decir que en septiembre del 2002 la eutanasia voluntaria fue permitida. Fue legal hacerse la eutanasia siempre y cuando uno lo deseara. Pero el 13 de febrero del 2014, la eliminación de la restricción de edad para la eutanasia se hizo legal. Tenemos a Canadá, que en febrero del 2015, después de 6 años de un debate intenso en el Tribunal Supremo, se suspendió la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido. También tenemos a Colombia, el primer país de América Latina en permitir esta. Se despenalizó en el 97 por el Tribunal Constitucional, pero recién en abril de 2015 el Ministerio de Salud finalizó cómo podía tener lugar. Tenemos a los Estados Unidos, estando dentro de estos 5 estados legal la eutanasia: Oregon, Washington, Montana y Vermont. En Oregon, el 27 de octubre del 97, fue aprobada la acta de muerte con dignidad, como también en marzo del 2009 en Washington. Tenemos a Montana el 31 de diciembre del 2009, siendo legal la eutanasia por el Tribunal Supremo de aquel estado. De ahí tenemos a Vermont el 20 de mayo del 2013 con la ley 39, a California el 5 de octubre del 2015, donde el gobernador Jerry Brown afirmó con el proyecto de ley 15 llamado Acta de Adopción de Fin de Vida. De ahí tenemos a España, país europeo, en cual en marzo del 2021 hizo legal la eutanasia y reconoció el derecho a una muerte digna. Está Luxemburgo también en marzo del 2009, la cual hizo que la eutanasia y los suicidios asistidos se legalizaran
En la actualidad, estas están reguladas por la Comisión Nacional de Control y Evaluación. También tenemos a Países Bajos, abril 2002, regularizó la eutanasia, y Nueva Zelanda, país de Oceanía, el cual el 13 de noviembre de 2019 hizo legal esta. De ahí daré pase a mi compañera para precisar el siguiente punto. Bueno, aquí tenemos la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. En la eutanasia pasiva se puede acompañar a las personas con el proceso de llegar a la muerte, dándoles solamente tratamientos paulativos para aliviar el dolor y todo lo que esa persona sufre, ¿no? Como vemos acá en la imagen, la derecha, simplemente digamos que una persona está conectada y la puede cortar y lentamente ya se va aliviando, como lo menciona, el dolor. En la eutanasia activa se aplica una formación de minerales como el potasio, que esto qué quiere decir que es un proceso más fuerte y que produce que el corazón se detenga. O sea, no es como la eutanasia pasiva, que lentamente se va, en cambio este actúa más rápido. Y, y cambia, calma sus dolores y es como un sedante nada más, ya que el paciente, digamos, está bien alterado, ¿no? Y aceptan. A eso se le llama a eutanasia pasiva y activa. Principales argumentos para promover la legalización de la eutanasia. Los argumentos a favor de la muerte natural implican principalmente liberar al paciente de todo dolor y sufrimiento, por ejemplo, en el estado físico, emocional y moral, frente a la condición médica que ya no existe, cuya salida es el diagnóstico de la muerte. Para tener una muerte digna o un derecho de cada persona, para disponer de su propia vida. Y en el siguiente ya vamos a ver qué casos podrían ser que hubo en los otros países. Siguiente. ¿Por qué en el Perú no se aprueba la eutanasia? Según la Asociación Médica Mundial, la eutanasia dice que es deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o petición de sus familiares, que es contra de la ética. Que los médicos deben ser neutrales y fieles a la misión de preservar la salud y vida del paciente. También sería un peligro la legalización de la eutanasia porque abre la posibilidad de una aceptación amplia de ella en situaciones inaceptables, así como la posibilidad de crear una sociedad, el pensamiento equivocado, de que así como existe un derecho a la vida, también existe un derecho a la muerte. Con respecto a la Iglesia Católica, el Papa Pío aceptó esta práctica en atención a los métodos que día a día se volvían inútiles para los pacientes terminales y la agotada lucha de los familiares por mantenerlos vivos. Se consideró necesario para realizar este procedimiento siempre y cuando exista la voluntad del paciente o el consentimiento de sus familiares y del médico. Por otro lado, el Comité para la Defensa de la Vida, en el año 1993, consideró que la comunidad católica debería definir la eutanasia como un pecado, ya que atenta con los principios morales y religiosos de la persona, pues estima que este procedimiento vulnera a la dignidad humana, al suponer que es un ataque injustificado al ser a ser todos los que somos hijos de Dios. La Iglesia Católica presenta una dualidad de posturas, pues así como la eutanasia es condenada moralmente, tampoco se puede dejar de lado que si bien se niega en términos formales, catalogándola como un atentado a Dios. La reconoce en forma tácita en sus manifestaciones sobre el tema. De casos reales sobre la eutanasia, tenemos de la muerte de Ana Estrada, ¿no? Que se fue a juicio con la Corte Suprema para que así ella le puedan dar la eutanasia. Ya que ella es una mujer que ha llevado varios años luchando con su enfermedad y ya no quería seguir viviendo porque
era muy duro para ella y para su familia. Siguiente diapositiva. La siguiente es de una joven de 17 años que también solicitó la eutanasia. Este caso fue en Holanda. La chica narró años de sufrimiento tras haber sido víctima de abusos sexuales y de una violación cuando era niña. Eh, Siguiente diapositiva. El siguiente caso es de Ramón San Pedro. Eh, Aquí hay una frase que no dice que tiene derecho a morir cuando él lo desee. Este es uno de los defensores de la eutanasia más conocidos que en España. Él luchó durante 29 años para que los jueces le consideraran el derecho a morir. Gracias. Y bueno, vamos a terminar con una frase. ¿Y tú estás de acuerdo con la eutanasia? Quisiera vernos algún comentario. Gracias. De nuevo, buenas noches. Bueno, así culmina nuestra charla sobre la eutanasia, pero ahora queremos hacerles unas ciertas preguntas o si ustedes tienen algunas dudas, por favor, háganos saber para así poder resolver sus dudas. Bueno, aquí tenemos un comentario de Tiago Soto. Dice, me parece un tema interesante y yo sí estoy de acuerdo. Bueno, en mi grupo aún no lo tenemos así bien definido, pero por mi parte, en mi opinión, yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia porque uno me impide, digamos, si yo tuviera una enfermedad que ya no la aguanto, entonces, yo sí optaría por una muerte digna, ¿no? Como dicen ahí que hay casos reales, como de Ana Estrada, un caso que se vivió acá en Perú y también que fue difundida a todo Perú. No sé si lo recuerdan porque eso fue en el año 2010. Y me pareció muy interesante este tema y a mi grupo también y por eso que fuimos difundiendo a todas las personas para que vean y sepan que también se podría dar una legalización aquí en Perú mismo sobre la eutanasia. Y cada opinión que nosotros damos, o bien puede ser que unos sí están de acuerdo y otros no. Y, y también es muy doloroso decir sí, no, porque hay otros también que tienen en contra, dicen, no, ¿cómo voy a permitir que yo mate a mi familiar? Pero a veces no nos ponemos en lado de esa persona que diciendo qué tanto sufre. Y el momento que damos ese paso de decir, sí, estoy de acuerdo con la eutanasia, también es evitar el dolor de que cada día sigue sufriendo más esa persona. Bueno, respondiendo acá a la señorita Rubí, nos dice, si tengo cáncer terminal, ¿puedo realizar la eutanasia? Bueno, sí, sí es posible, pero lamentablemente en nuestro país no. Todavía no es legal la eutanasia. Recuerda que tú puedes practicar la eutanasia siempre y cuando tengas una enfermedad terminal. Entonces, si vas, por ejemplo, ¿no? a Canadá, a Estados Unidos, sí te puedes realizar la eutanasia, tengas o no permiso de tu familia en caso seas mayor de edad, pero si eres menor de edad, deberías dialogarlo con ellos ya que tus padres tienen tu tutela.
Entonces, sí es posible, pero en otros países. ¿Algún comentario más sobre este tema que hemos tocado? Hay otra pregunta aquí que dice, eh, ¿y la iglesia y la, creo que quiso decir, ¿y qué dice la iglesia de la eutanasia? Bueno, la iglesia de la eutanasia tiene como, bueno, su posición en sí es el hecho de, no, pues Tiene no, una, porque, la iglesia tiene una dualidad de posturas en realidad. ajá, está Hay compartida. mitad, por decirlo así, que unos están a favor y otros en contra. Mayormente lo que están en contra son las personas de que siguen a pie de la letra lo que dice la Biblia, de que somos hijos de Dios y en el momento que Dios decida llevarnos, es en ese momento tenemos que morir. Exacto. Entonces aquí en esta institución, se podría decir, como la iglesia, todavía hay como una posición pues disonante y lo que podríamos decir es que sí puede haber que muchos lo acepten, ¿no? Siendo católicos o predicando una religión. ¿Alguna otra consulta respecto al tema? Aquí hay otra pregunta de la señorita Ruby Méndez. Ella nos comenta, para las personas con depresión, ¿podemos optar por la eutanasia? En realidad, no. Como bien mencionamos en la exposición, en la charla, la eutanasia solo es válido cuando un paciente tiene una enfermedad terminal. ¿Qué quiere decir? Que no hay cura alguna. Pueden haber tratamientos que alivien un poco su dolor, mas no van a terminar con ello. Solamente es como para que vivan un poco más, pero el final va a ser el mismo. Em, lo que nos comentas de depresión no sería el caso, no, no está apto para la eutanasia. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia, porque considero que, como ya hemos expuesto, no, si hay un paciente terminal, este no tiene calidad de vida. Y lo que dictamina el derecho de vida, el derecho a la vida, es también tener esta calidad. Entonces, si alguien está sufriendo y alguien está pidiendo, em, por ejemplo, en este caso a la señora Ana Estrada, la cual al final le concedieron su derecho, si alguien pide de esa forma de decir, ok, ya no puedo más con mi vida, deseo irme de aquí, partir de este mundo, es mi decisión y ahí está la libertad de decisión. Es por ello que yo sí estoy de acuerdo, ya que estas personas son las que manifiestan su incomodidad y por lo tanto están obviamente verificando que no tienen calidad de vida. Y por ello estoy a favor. Claro, pienso igual que mi compañera. Eh, yo también opino lo mismo. Estoy de acuerdo con la eutanasia porque
vemos en los hospitales muchas personas con enfermedades terminales que sufren no solo por el tratamiento, sino porque su estado psicológico, su estado emocional está mal, porque saben que así sigan con el tratamiento, así tengan esperanzas, no es muy probable que puedan sanar, sino que simplemente se le da una calidad de vida adecuada hasta que culmine, ¿no? Y creo que ninguna persona merece sufrir y mucho menos estar estresado, con angustias, porque es terrible pensar que mañana puedes estar como también no. Yo también estoy a favor de la eutanasia, tanto para enfermedades terminales y también enfermedades mentales. En caso de las enfermedades mentales, he conocido algunos casos en, en lo cual los medicamentos no le ayudan a la persona. También han lo mencionado de que dice, ¿en qué casos o situaciones puede solicitarse la ayuda para morir? En su pregunta de la señorita Rosy, bueno, hay muchos casos en realidad. Por ejemplo, ahí en la chica que he mencionado en las diapositivas, la chica de 17 años, y es Bélgica, si no me equivoco, eh, ella estaba pidiendo un permiso a su país para que le concedieran el permiso a la muerte, ¿no? Pero ella no logró, porque justo ella sufría de depresión y siempre, porque ella cuando era pequeña, a ella le habían abusado de ella. Y entonces ella nunca supo superar ese trauma que vivió de pequeña. Y entonces a causa de eso siempre sí estaba en depresión, pero ella un poco que salió de eso y escribió todo lo que ha sucedido en su infancia, ya que eso era, le había violado a un familiar. Y entonces, como decía, ahí tenían una frase que no me recuerdo muy bien, pero ella decía que si no le dejaba morir, ella misma se iba a morirse. O sea, bien sus padres también no querían, pero también le entendían por cierta parte, ya que un día le dijeron que se despidió literalmente de sus seguidores, todo, porque ya en ese tiempo para su país ella ya era famosa, ¿no? Por lo que había pasado. Se despidió y literalmente ella se suicidó porque ya no quería vivir. Y entendemos en realidad hasta qué punto puede llegar una persona que ya no quiera vivir porque en sí estaba muerto en vida esa persona. Sí, un tema bastante fuerte, esta situación que nos trae Ani. Pero aquí podemos evidenciar, pues, ¿no? Que tanto no se sienten cómodas estas personas con la vida que están viviendo. Entonces, la mejor solución sería la muerte. Y aquí tenemos otra pregunta que nos hace Guillermo, el cual nos dice, ¿qué dice la institución médica sobre ello? ¿Qué opina la institución médica sobre la eutanasia? Es bien sabido que los médicos, como profesión, tienen valores éticos y morales, y uno de estos es salvar la vida del lugar de una persona. Es por esto que hay un cuestionamiento bastante fuerte de parte de los médicos más que nada, porque son ellos los que como profesión deben salvar a las personas, deben luchar hasta el último para para que estas personas estén con vida. Pero cuando viene este tema a relucir como la eutanasia, muchos médicos no permiten porque ellos firman o, bueno, juran antes de ser médicos este hecho, ¿no? El salvar a las personas. Renata, se apagó tu Y audio. ahí está bien, Sí, sí se escucha. ya. Y
hay otros que sí han tomado la decisión de apoyar a estos pacientes. Y es fuerte también, por parte de ellos es bastante controversial, pero ahí podemos ver la humanización, ¿no? Más allá de la profesión. Entonces, por esa parte todavía hay cuestionamientos bastante fuertes. Eso ya depende de cómo la persona, más allá de ser profesional, lo lleve. Recuerden chicos que ese tema no lo estamos mencionando, diciendo, relacionando que nosotros nos tenemos que suicidar, sino que solamente es una opinión general de nuestro grupo para solamente ver qué tanto conocen también del tema de la eutanasia. Claro, como menciona mi compañera Ani, para practicar la eutanasia pasas, o sea, te hacen una evaluación, porque no cualquiera puede practicar esto. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la señorita que fue violada, que vimos en el caso en la PPT, de ella sí se pudo porque la depresión era tan grande que ella misma quería suicidarse. Pero pongamos, ¿no? En muchos casos que vemos cada día, ¿no? Que muchos intentan suicidarse, pero no lo logran. Entonces, van de emergencia, ¿no? Por ejemplo, este, para un lavado, y siguen. Entonces, ellos van a seguir con vida. Entonces, prefieren optar por la eutanasia para que de una vez culmine su vida y así no tengan cómo volver a salvarla. Es por ello que algunas personas que sí, pues están con depresión, pero es tratable, ellos no podrían entrar a la eutanasia, ¿no? No podrían optar por esta opción. Y bueno, habiendo Bueno, ya, quiero chica. agradecer a todos los presentes por haber estado en esta charla sobre la eutanasia. Espero que les haya gustado toda la exposición que tuvimos con ustedes, la dinámica de las preguntas. Si tuvieran algunas preguntas adicionales, pueden hacerlas con toda confianza. Nosotros estamos para poder ayudarlos. Y, y nada, agradecerles por quedarse hasta esta hora y que tengan buenas noches. Igualmente, gracias por escucharnos y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias chicos. Gracias. Hasta luego. Que descansen.